Nuestro objetivo es alterarte la rutina. Bienvenidos a Alterarte, el programa de Radio Universidad Surcolombiana para la cultura y sus expresiones. Alterarte, la otra cultura. Un saludo muy especial a todos los oyentes de la emisora Radio Universidad Surcolombiana, 89.7 FM. Esta es la radio de pensamiento universal y bueno, estamos desde la ciudad de Neiva acompañándolos a todos ustedes en esta oportunidad en el programa Alterarte, la otra cultura, este espacio radial dedicado al arte y la cultura en la región surcolombiana. Mi nombre es William Camilo Cardoso y el día de hoy estoy con ustedes en este espacio radial. En el Control Master nos acompañan Pedro Rada y Erika Chaus. También estamos presentes en medios sociales, en nuestra cuenta de Facebook. El día de hoy estamos reunidos con el objetivo de hablar de un tema muy interesante, muy chévere, y es cuentería, comedia, narración oral. Pero quiero darle la bienvenida y darle paso inmediatamente a nuestro invitado. Estamos conectados con Jorge Torres, más conocido como El Diablo. Una persona muy reconocida a nivel nacional en todos estos temas. Jorge, bienvenido y gracias por sacar de su tiempo para estar con nosotros. Parce, a ustedes muy amables por la invitación. ¿Cómo me les va? Bien, gracias a Dios, todo excelente y marchando. Jorge, ¿quién es el Diablo? ¿Quién es el Diablo? Pues el Diablo es un pelado que viene de menos a más, digo yo, que soñó con ser un superhéroe y nunca le dieron la capa, entonces se trepa a los escenarios a salvar vidas como alguna vez alguien me la salvó a mí, ¿no? Entonces, digamos que yo pertenezco al ejército de Dios, digo, y cada vez que me subo al escenario, parce, vamos a liberar almas, vamos a salvar almas, y pues ese es el objetivo. Yo creo que por eso también es que la gente asume como el camello también, y aparte de eso, pues como que tenemos la oportunidad de rodar por tantas ciudades, tantos países y demás. Y pues yo creo que cuando uno nace sin la oportunidad de que le pongan todo en bandeja de plata, cuando usted empieza a guerrearse las cosas y las oportunidades, es cuando uno verdaderamente se da cuenta qué quiere hacer con su vida, ¿no? Jorge, usted, bueno, dentro de todo lo que sabemos, entre comillas, de su carrera, ¿cómo Jorge se decide en decir, bueno, me voy a dedicar a la cuentería, a la comedia, a la narración oral y no a otra cosa? Pues lo que pasa es que, digamos que yo siempre he pensado que hay cosas que lo eligen a uno no las elige, ¿cierto? Y digamos que yo soy muy bendecido porque desde muy peladito tuve la fortuna de tener un par de abuelos maravillosos. A mí me criaron mis abuelos y me criaron en esas casas de antes, parce, donde solamente había eran necesidades. En mi casa, gracias a Dios, solo hacía falta lo necesario, no más. Entonces, no había el computador, no había el televisor, ¿cierto? No había ni la luz siquiera. Era un contexto así de finca, ¿cierto? ¿Qué hace usted en una finca? Aprender a escuchar y aprender a contar. Entonces, yo crecí con mitos, con leyendas, yo crecí tomando tinto y alrededor del fogón de la finca, escuchando a los abuelos hablar de brujas, de espantos, y poner mucho cuidado para el día siguiente llegar uno a la escuela a enredar. Entonces, literal, yo creo que el poder narrar algo y tener como esa chispa de meter algo fantástico dentro de algo normal, lo aprendí del abuelo. Y entonces el abuelo como que se daba cuenta que yo tenía potencial para eso y me cargaba para todo lado. Y entonces, por ejemplo, decía a una cancha de tejo, él me entraba a la cancha de tejo y me decía, vea, cuéntele a estos que el día que nos apareció la bruja. Y a mí nunca se me aparecía la bruja, pero yo escuchaba al viejo cuando le contaba a la abuela y yo me metía dentro de la misma historia, ¿cierto? Entonces me empezó a gustar mucho el poder leer, que era lo que
yo tenía acceso, los libros eran muy limitados, pero yo soy del tiempo en que uno buscaba los libros, no los libros lo buscaban a uno, entonces uno tenía que ir a la biblioteca a buscar la tarea, era toda una experiencia loquísima además, porque si tenías plata para el bus, no tenías plata para sacar las fotocopias del libro, entonces le tocaba a uno aprendizaje pobre, que era llevando el cuadernito y transcribiendo lo que necesitabas de la tarea, ¿no? Pero entonces yo hacía mi tarea rápido y me quedaba tiempo para empezar a revolcar qué más libros habían. Entonces, por ejemplo, yo investigaba y leía y transcribía y escribía mis versiones de mis cosas. Yo creo que ahí fue cuando empecé a darme cuenta que pues las palabras tenían un trasfondo brutal. Entonces yo siempre fui muy payasito, fui muy chistoso. Yo era en el salón de clase el que tiraba el chiste justo en el momento en que todo el mundo hacía silencio, que todo el mundo soltaba la carcajada. Muchas veces vi clase fuera del salón también. Los profes me sacaban, no se aguantaban en pelado tan casposo. Entonces, otra vez, haga silencio, afuera. Yo parecía Marco Fidel Suárez ya viendo clase fuera del salón. Pero digamos que yo creo que ahí fue que empezó la pasión por la escritura y más que eso como por las palabras. Esa transformación que tiene el lenguaje cuando se convierte en oralitura, digo yo, cuando cogemos porque lo escrito lo volvemos oral, y viniendo de mis abuelos, por ejemplo, que yo creo que eso lo compartimos muchos que crecimos escuchándolos hablar mal, y no porque quisieran, sino porque veníamos de una cultura ágrafa donde la escritura estaba muy alejada y la educación. Mis abuelos, de hecho, por ejemplo, eran analfabetas, pero pues sabían demasiadas artes, ¿no? Entonces uno dice como, ay, en este tiempo uno se burlaría y diría, ¿cómo así? Usted no sabe leer, usted no sabe escribir, pero tenían otros saberes. Por ejemplo, yo no sé cuánto mide una cuarta, yo no sé cuánto mide el tobillo, yo no sé cuánto mide el pie, cuánto mide del puño al codo, ¿cierto? Que era otra sabiduría diferente. Entonces, por ejemplo, si usted se burla de una persona que no escribe, pero esa persona le mide el puño al brazo y le dice que esa es la talla de la cintura, uno le queda loco. ¿Sí me entiende? O que el redondo del cuello es la misma talla del pantalón suyo. Entonces, digamos que ese tipo de cosas a mí me parecieron fantásticas porque los abuelos tenían eso. Entonces ahí fue como que creció toda la magia de empezar a hablar como un loco de todo lo que se me ocurría, mezclándolo como con ese componente de imaginación, mucha verdad, pero también mucha fantasía. Y Bueno, jamás pensé dedicarme a esto, eso sí se lo digo, jamás. Yo quería ser bombero, pero como nací tan loco, decían los bomberos, no, ese no se puede dejar entrar acá. Eso, pero de todas formas, digamos que de alguna forma me convertí en bombero también porque vea, apagamos almas, weón, o sea, con el camello que hacemos, apagamos almas y es muy chimba, por ejemplo, cuando la gente va o se encuentra con uno en un show y lleva en su alma desesperanza y lleva horror, porque está pasando por vicisitudes, por problemas, por tantas cosas que pasamos los mortales y encuentran en un texto o encuentran en una puesta en escena o en un monólogo o en ese stand-up teatral de alguna forma que uno instaura en la escena y encuentran ellos como esa oportunidad de volver a empezar y decir, parce, a mí no me ha pasado es nada, vea todo lo que le pasa a este man y se burla de eso. Cada quien dice que los problemas son muy bravos, no, pero cuando usted escucha los problemas de otros, cuando uno dice, no, parce, a mí no me ha tocado es nada. Entonces yo creo que ahí es cuando empieza la verdadera magia. Jorge, ustedes, bueno, dentro de la escena le llaman o le denominan pararse a la oportunidad que es tener el estar ante el público. Ya usted lo ha mencionado, las primeras veces que estuvo contando, narrando, bueno, desde su niñez en diferentes escenarios, pero esa primera vez que usted se para voluntariamente o esas primeras veces que dice, bueno, me voy a parar a contar y hacer reír a la gente, ¿qué podemos mencionar de esas primeras experiencias? Pues yo creo que siempre va a haber miedo. O sea, hay una sensación extraña que es como una combustión interna entre gasolina, nitro, digo yo, y mucho pánico, mucho miedo, ¿no? Pero es como aprender a respirar, aprender a contener también como esa emoción, esa tensión que carga uno. Antes de los shows, yo digo, yo llevo muchos años en esto y aún cuando voy a empezar el show, parce, siempre siento la misma cosa y me parece muy mágico. Yo digo que de repente el día que uno se sube a un escenario y no sienta eso,
ya tiene que cambiar de oficio porque ya la magia se pierde, ¿no? Pero las primeras veces una profunda sensación de fracaso, digo yo, porque digamos que para la gente estuvo demasiado bien, porque la gente no espera nada de uno, pero pues como el peor juez es uno mismo y el que se flagela es uno mismo y el que peor duro le da a uno es uno mismo, ¿cierto? Entonces yo nunca estaba conforme con lo que hacía, a pesar que yo digamos que podía transcribir un texto. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que le conté a mis parceros Helena de Troya en una borrachera, por ejemplo, en la universidad. Y uno de mis parceros decía, parce, usted está muy loco, ¿cómo se le ocurre contarnos eso? O sea, pero fueron 2 horas donde estaban así, así, ninguno se dormía, ninguno quería ir al baño, ninguno quería servir. Ey, baja, tráiganse una cerveza. No, cállese la jeta, espérese. Te explico, porque estaban ahí, metidos ahí. Entonces yo empecé a darme cuenta que yo tenía una gran habilidad, de hecho desde el colegio. Desde el colegio, parce, yo me daba cuenta que, por ejemplo, si ponían un trabajo escrito, todo el mundo, los niños normales, le sacaban el cuerpo al trabajo escrito, pero yo sí tenía la capacidad de leer, escribir y aparte de eso contar lo que leía, que era una facultad que los otros niños, no, hable usted, no, yo pongo la plata para la cartulina, yo dibujo, pero a mí no me pongan a hablar ahí, yo no tenía ese pánico escénico. Y yo digo que es gracias como a esos espacios informales donde el abuelo me llevaba a pescar y cuéntele a estos el día que se nos apareció el man y entonces yo empezaba a enredar y era muy chistoso para la gente escuchar porque la gente me veía y decía, ese peladito que se le va a aparecer el man, no sé si está loco, pero ahí es cuando uno empieza como a vencer sus propios miedos, a darse uno cuenta que empieza uno a desarrollar habilidades que uno no creía que tenía. Entonces yo empecé a darme cuenta, por ejemplo, en el colegio, que yo tenía esa habilidad de hablar en público, de contar lo que leía, que es otra cosa que mucha gente puede leer, pero cuando vos les preguntas qué leíste y qué te pareció y cómo y qué va a hacer en tu vida, pues se bloquean porque no encuentran como el trasfondo de esa oportunidad de manifestarse y de contar. Entonces yo creo que, pues para mí las palabras, los libros y todo lo que tiene que ver con los cuentos, con la comedia, con la oralitura, con el stand-up, parce, a mí me creó todo un universo de posibilidades de sí se puede, sí se puede. Y yo te digo, yo soy un niño pobre, yo crecí muy humilde y lo que he podido hacer con mi carrera, parce, lo que Dios ha permitido que haga es una bendición. De hecho, hace como ya va por un mes que llegué de gira de los Estados Unidos. ¿Cuándo pensé yo estar en los Estados Unidos haciendo gira? Jamás. Entonces hicimos 7 ciudades donde digo yo que encontramos muchos colombianos, muchos latinos, parece que iban buscando eso, buscando la posibilidad de recibir un abrazo, de recibir el hágale, no se dé por vencido, usted es un capo, si usted está aquí es porque usted es un guerrero, si usted atravesó un desierto para estar acá persiguiendo sus sueños, no se dé por vencido, o sea, hágale, péguele duro y vamos hasta el final. Entonces digamos que empieza uno a volverse como el voceador de es posible, de todo se puede, de hágale, de no desista. Y yo creo que es eso. Nosotros en la vida, parce, fracasamos tantas veces, pero son pocas las veces que nos damos cuenta de la ganancia que es fracasar. Entonces digo que la gran habilidad que tenemos nosotros en este oficio es que estamos enfrentados al fracaso todo el tiempo. Si vos te paras una noche ante un público y la cagaste, mejor dicho, o la gente no se divirtió, no hubo las risas, no estallaron los aplausos como uno quiere, uno se baja pero mal de ese escenario. Pero se baja mal, frustrado, pero esa misma noche uno ni duerme, parce, tengo que reestructurar esto no sirvió, no funcionó, voy a meter esto en vez de eso, voy a meter esto, yo tengo un texto que habla de esto, este texto lo voy a meter acá, tan. Entonces digamos que esa habilidad de superar el fracaso es como lo que a nosotros nos pone como un paso adelante de muchas personas, porque yo digo, el don de hablar y de contar y de ser chistoso lo tenemos todos, pero la habilidad de dar el paso y decir, sí, yo me voy a dedicar a esto, es esa capacidad de superar la frustración. Jorge, ¿qué tan importante ha sido para usted y es para un narrador oral la formación? Ya usted ha mencionado, entre otras cosas, que bueno, tuvo la oportunidad de que la vida le brindara algunos escenarios bien interesantes, pero en cuanto a la formación profesional, académica, ¿qué tanto le dio la Universidad Distrital en su licenciatura en Artes Escénicas para ser hoy ese profesional en la narración oral que es? Pues, parce, vea, yo creo que llega un momento en la vida en que el ser empírico no es suficiente, porque llegó un momento en que yo era bueno escribiendo
y era bueno leyendo, pero yo sentía que me hacía falta algo. Yo decía, parce, me hace falta algo, me hace falta algo. Y haber entrado a la Universidad Distrital, parce, fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, porque encontré en mis profesores y en mis docentes, parce, encontré en esos manes la locura que me hacía falta a mí, y el amor, la magia, la pasión, esa pedagogía con que le enseñaban a uno. Si me explico, era ese amor, esa entrega de decir, vea, tiene dudas, escríbame a las 12 de la noche, a las 11 de la noche yo estoy desocupado, tengo una hora, tal. Si me explico, yo pensé que yo estaba loco hasta que conocí a mis profesores. Parce, yo decía, yo quiero ser así, parce, yo quiero que la gente me vea. Y, o sea, era tan chimba lo que hacían con nosotros que usted llegaba a la universidad no con ese sentimiento de, tengo que entrar a clase, tengo que ir al salón, no. Uno llegaba con una sonrisa. El hecho de usted ver a su profesor ahí, uno sonríe y decía, parce, qué chimba que este man vino, qué chimba que llegó, porque era conocimiento envuelto con amor y con pedagogía. Eso me parece brutal. O sea, no, a mí nunca me enseñaron en la universidad, por ejemplo, a los totazos como enseñaban los viejos, ¿cierto? Que, por ejemplo, le voy a enseñar a lavar esa olla y usted la lava mal y le dan 3 cotazos, no, pero así no es el bruto. Nada, aparte, allá era todo lo contrario. Entonces, el error era el principio de la oportunidad. Y yo dije, parce, qué lindo esto, que me enseñen que el fracaso se puede moldear de otra manera. Y ahí fue que yo definitivamente digo, parce, haber entrado a la universidad fue lo mejor que me pasó, porque me enseñaron cómo a canalizar tantas cosas que yo no sabía canalizar, y a darme cuenta que nosotros teníamos unos dones especiales. Definitivamente, parce, papito Dios le pone a usted lo que usted necesita para que usted pueda ayudar a otros. Por ahí un dicho sabio que dice que el que no sirve para servir no nace para vivir, ¿no? Una vuelta así es, pero definitivamente es así. Yo digo, cuando uno encuentra que su oficio le puede salvar la vida a otro, es cuando uno realmente es feliz y se vuelve importante para uno mismo, no solo para la vida, sino para uno mismo. Jorge, hoy día encontramos términos como, bueno, narración oral, stand-up comedy, comedia. ¿Cuál es la diferencia y en qué se encuentran cada uno de estos escenarios? Pues para los artistas es muy marcado como que es que, no. Para el público no difiere que es que. Para el público quiere pasarla bueno, divertirse, salir de los problemas, encontrar una posible solución si la hay, y si no, por lo menos encontrar como esa dopamina de entender que me olvidé de los problemas 2 horas en este show y salgo, y de repente cuando salga tiene más que cuando llegó, pero definitivamente digamos que la narración, o sea, digamos que el chiste es chiste, ¿cierto? El chiste es lo que contaban los viejos antes, que pues como para que haya una diferencia. Entonces, por ejemplo, que habían 2 perros bravos porque no se hablaban, ¿cierto? Eso es un chiste. Pero esa misma estructura de chiste la podemos canalizar en el stand-up como un one-liner, por ejemplo, si le damos estructura al chiste viejo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una anécdota viene siendo, o una metáfora, viene siendo como un cuento, entre comillas, ¿cierto? Pero esa estructura del cuento, que tiene como esa magia aristotélica de inicio, nudo, desenlace, vos la encuentras con la misma estructura en nombres distintos, por ejemplo, en la rutina de un comediante, que es una premisa, que es un punch y que es un remate, por ejemplo, ¿cierto? O una premisa, un desarrollo y un remate. Entonces, digamos que los nombres cambian, pero digo yo, el componente son los mismos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, a mi forma de ver? Yo amo el cuento, porque a mí me genera algo, me cuenta algo. Digamos, no hago stand-up. Yo digo que yo soy una aberración, soy como el licántropo de los escenarios, parce, porque yo tengo una mixtura escénica en lo mío. Entonces, si vos me ves a mí, yo me atrevo a decir que lo que yo hago es cuento comedia teatral, ¿cierto? En estos días hablaba con un parcerito, con Fabián, y Fabián me decía, parce, yo ya encontré la vuelta. Yo creo que nosotros hacemos ese stand-up teatral, me decía Fabián. Y yo decía, parce, qué chimba de término, porque definitivamente nosotros nos salimos del estándar normal de los otros stand-uperos o comediantes que tiran líneas sueltas a ver qué pasa. Entonces,
Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo a vos te cuento una historia de principio a fin, pero es una historia que tiene unos desarrollos y unos punch de humor brutales. Entonces, eso todo el tiempo está paque. Entonces, digamos que ya uno desarrolla como un estilo, desarrolla una voz propia y eso le permite a uno como generar esos picos y esos matices. Entonces, yo puedo llevar a la gente de la reflexión a la risa y de la risa al llanto, todo en un mismo show, todo en un mismo espectáculo. Y que la gente salga del show como con esa alegría de decir, parce, yo necesitaba que alguien me metiera el dedo en la herida o que me apretara el corazón un momentico como para reaccionar y decir, tengo un segundo aire, ¿cierto? Entonces, digamos que a mí me parece que los estilos son completamente diferentes unos de los otros y me parece que hay gente que nació para desarrollar cada estilo, ¿cierto? Digamos que mi profe de teatro, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, él se divertía mucho conmigo y me decía, usted leyó a todos para no hacer ninguno. Y entonces me decía, de tantos estilos, usted cogió todos los estilos y los destruyó y montó el suyo. Me decía, y se lo valgo, porque ninguno había hecho eso, ¿cierto? Entonces, el uno quería ser muy shakespeariano, el otro muy brechtiano, el otro quería ser muy Molière, pues. Y entonces aparece un demente como yo, que no sabe esa chimba y dice, vea, yo voy a hacer lo mío y hago esto y le meto de este y de aquel. Y entonces ahí es cuando realmente empiezan a encontrar su estilo y su propia voz. A mí, por ejemplo, muchos comediantes nuevos me dicen, parce, deme un consejo, ¿qué hago? Y para ser bueno en este oficio, yo siempre les digo, vea, véalos a todos, consúmalos a todos. ¿Para qué? Para que usted no se parezca a ninguno. Porque en este oficio existe mucho plagio, existe mucha fotocopia. Y no hay nada más duro porque que a vos te reconozcan por ser la copia de otro. ¿Sí o qué? O sea, yo por ejemplo digo, si vos te paras en ese micrófono y saludas de una forma y te sentás de otra y miras de otra, ese sello es tuyo. No va a haber otro en esa cabina que se siente a hablar como vos, que se peine como vos. Puede que hayan imitaciones, pero el sello es el sello. Lo que pasa es que uno a veces no se fija en eso. Pero el sello es el sello y eso es lo que uno tiene que buscar, como esa parte, esa originalidad que nos permite la vida. Todos somos tan distintos, pero el sistema a veces nos obliga a querer ser tan iguales. Jorge, ¿cómo es el proceso de construcción de una rutina en su caso? ¿Se sienta, escribe, lee? ¿Cómo es ese paso a paso? Pues vea, yo vengo del teatro y en el teatro nosotros tenemos una cosa muy hermosa y es el tema del trabajo de escritorio. Entonces, yo sí escribo en papel, también escribo en computador, escribo desde el teléfono también. Tengo un blog de notas en mi teléfono como con 500 hojas de estupideces que se me ocurren y voy tirando como las ideas. Normalmente el lunes y el martes son días que yo no salgo de mi casa, son días de trabajo, de escritorio. Entonces me encierro en mi estudio, pongo música, me subo una ollada de café y me siento a escribir como parce, ¿qué tengo pendiente? Quiero sacar este espectáculo. Para poder construir algo, yo siempre tengo que tener como tres cosas claras y es el qué, el por qué y el para qué. Si yo no tengo claro qué voy a escribir, por qué lo voy a escribir y para qué lo voy a escribir, me voy a sentar a perder el tiempo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita estoy desarrollando, weón, algo que me parece muy chimba y es poder desarrollar un show que hable de los miedos que tenemos nosotros como humanos, pero el miedo también que es sentirse, por ejemplo, mujer. ¿Qué sienten las mujeres? ¿Por qué las mujeres les dan miedo la vida, las situaciones? ¿A qué le tienen miedo las mujeres? Y poder hacer como esa unión entre socialmente hablando, está mal que los hombres digamos que tenemos miedo, porque nos han vendido esa fachada y esa armadura de ser omnipotentes, de ser los fuertes, de no poderte derrumbar, de no poder llorar porque, ay, se verá nena, no, eso es gay. Y confunden una barrera sexual que si vamos al hecho práctico, yo valoro profundamente a los gays porque me parece que para usted darle un beso a otro man, eso sí es de machos. O sea, ese componente, eso sí es ser fuerte. ¿Sí me explico? Que alguien de su mismo sexo, o sea, usted se dé esa licencia, parce, mis respetos. Yo soy hetero de los normalitos, pero ese tipo de cosas lo respeto un montón porque me parece que uno no puede juzgar y ser prejuicioso con algo que uno no tiene en su haber y no maneja, ¿cierto? Entonces, allá es cuando digo yo, es una cosa muy bella, weón, cuando vos te das cuenta que
que en este mundo caemos todos, ¿cierto? Pero más allá de eso, que ese tema de poder construir algo para que le sirva a otro es lo que verdaderamente es valioso. Entonces, yo me siento el qué, el por qué, el para qué, y empiezo a llenar hojas y a llenar hojas y a llenar hojas y voy depurando, ¿cierto? Entonces, esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve. Entonces, por ejemplo, tengo la bendición de que tengo muchos shows. Entonces, por ejemplo, en un show empresarial digo, parce, aquí voy a probar este pedazo del show nuevo que estoy montando, voy a probar este pedazo y entonces tiro ese pedazo, lo pruebo. Funcionó, no funcionó. Y así voy como ensamblando, hasta que ya digo como listo, esto ya tiene este montaje, voy a meterle luces, voy a meterle sonido, en esta parte voy a meterle música, voy a hacer esto, voy a hacer esto. La gran diferencia con otros artistas es que muchos pueden escribir un cuento, muchos te pueden escribir una rutina, pero somos pocos los que tenemos como esa luz de escribir es un espectáculo. Entonces yo, por ejemplo, a mis parceros les digo, no escriban rutinas, porque es que un chiste lo escribe cualquiera. Escribe un espectáculo, que de principio a fin, que usted sepa, esto está diseñado para 300 personas, para 100 personas, tiene estos picos, voy a manejar la emocionalidad desde esta óptica, tiene un componente científico basado en la salud mental, tiene un componente, ¿cierto? Un componente intelectual basado en la escritura de tal autor, o sea, que le permita a usted defender su idea en el escenario y no que sea una cosa de que cualquier persona del público levante la mano y le diga, usted es un mentiroso porque es que esto no existe, como ha pasado, ¿no? Que hay mucha gente que va a los shows de comedia a dañar los espectáculos, a cagarse en el artista, en el comediante. ¿Y por qué? Porque nosotros como artistas lo permitimos, porque usamos el humor fácil, porque nos reímos desde el calvo, de la gorda, nos burlamos del feo, de la chiquita, del blanco, del extranjero. Y entonces nosotros mismos estamos haciendo un humor fácil y entonces eso permite que el público rompa esa cuarta pared o nosotros rompamos esa cuarta pared con el público y el público se dé la licencia de cagarse en el espectáculo. Entonces, si uno no tiene esa habilidad de decir, vea, puede pasar esto. Yo digo, en el escenario vos tenés que tener plan A, plan B y plan C para lo que pase. Si uno quiere salir bien librado, yo siempre le digo, parce, para mí el escenario es como el circo romano. O vives o mueres. Ahí no hay segundas oportunidades. Y lo más chimba de este oficio es que es uno contra uno. Si a mí me va mal en un show, yo no puedo salir a echarle la culpa a nadie. Yo he escuchado parceros que les va re mal y es que no, es que ese público estaba una mierda. No, parcero, el público es el público. La magia de nosotros somos encantadores de serpientes. Y si la serpiente usted lo muerde, la culpa fue suya. El animal es el animal, ¿cierto? El público es el público. Y el público es como un león. Si usted hace bien su trabajo, le perdona la vida, ¿cierto? Si usted hace mal su trabajo, se lo traga. Entonces yo siempre digo, el público es como el circo romano, eso es un show, vida o muerte, no hay más, ahí no hay segundas oportunidades. Ahí sí, como dice el dicho, si usted le va mal una noche, tiene dos opciones, o se va como Rambo, herido, y va a volver a vengarse, ¿sí o qué? O se va definitivamente destruido, fracasado, llorando y diciendo, parce, yo no me vuelvo a subir a un escenario, esto es una mierda, porque también ha pasado, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno tiene que saber de qué está hecho y qué quiere, para dónde es que va. Jorge, ¿qué tanto de real tienen sus rutinas? Hemos escuchado que, bueno, que estuvo por ahí bueno, hogares de paso para niños, escuchamos diferentes cosas. ¿Qué tanto de la realidad hay en una rutina y qué tanta de esa realidad también se cambia con el objetivo de entretener y hacer reír? Pues, parce, yo digo que para que haya comedia, tiene que haber tragedia. Porque no hay nada más lindo que reírse de la desgracia de otro. De la de uno mismo duele mucho, pero de la desgracia de otro, ay María, si eso es bueno reírse del otro, ¿no? Entonces yo digo, es muy grato poner uno su dolor para que el otro se dé cuenta que a usted no le duele tanto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tema del orfanato, yo escribí un show que se llama El Orfanato, Si Chilla Le Pego, fue una beca de creación que ganó un premio en el 2010 en Bogotá, y me dio la oportunidad de crear ese espectáculo que realmente era una denuncia social al abandono, era una denuncia social al odio hacia los niños que de repente por una u otra razón hemos terminado metidos en un contexto que no pensamos y no pedimos, ¿cierto? Pero también era una oportunidad para que los que crecieron con mamá y con papá,
se dieran cuenta lo bendecidos que son y cómo Dios los ama por tener quien lo abrace, quien lo bese, quien esté pendiente de él y demás, ¿no? Entonces, vos a mí me escuchas y siempre te vas a preguntar lo mismo, parce, ¿qué tan cierto esto es? Porque esa es mi magia, ¿no? Verdad, imaginación y fantasía, mézclelas como quiera. ¿Qué hay ahí? De todo. ¿Sí me entiendes? O sea, hay de todo. Y ese es el truco del mago. Si yo a vos en este momento te digo cómo volteo el sombrero para que no se caiga el conejo, se pierde la magia, ¿me entendés? Entonces, la magia es esa, weón, es saber, parce, el diablo dijo esto, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan mágico es? ¿Y qué tan fantasioso es? No, yo creo que esa mezcla la hacemos cada uno en nuestra cabeza y ahí es que nos damos cuenta de decir, parce, este marica está loco. O yo necesitaba esta locura para darme cuenta que tengo que dejar de quejarme menos y ser más agradecido, por ejemplo, que creo que a muchos nos pasa eso a veces. Jorge, hay un escenario bastante interesante y es la NASA. De pronto, para los que no lo conocen, Narradores del Salitre en Bogotá. Hablemos un poco de los inicios ya hace tiempito de este escenario y, por supuesto, qué le permite esto a distintos narradores orales de la ciudad de Bogotá, que hoy día pues, son referentes también a nivel nacional e internacional. Bueno, NASA, Narradores del Salitre, fue un espacio que se creó en un parque al aire libre, enfrente del Domo de Maloca en Bogotá, en un sector de la ciudad que se llama Salitre Plaza. Y fue una apuesta de 4 desocupados a ver qué pasaba, ¿cierto? Entonces, hagámonos aquí a ver qué pasa. Nosotros veníamos de la experiencia de ser los cuenteros del Chorro de Quevedo, pero en el Chorro empezaron a quitar el piso y estaban montando los adoquines y entonces cerraron la plaza. Y nosotros nos quedamos sin dónde pararnos los viernes y los sábados a camellar. Entonces empezaron a buscar como lugares alternos en la ciudad donde se pudiera hacer. Y Bart fue uno de los primeros que llegó a buscar como el parque con Ricardo Quevedo. Y entonces se hacían en las escaleras de Maloca y Maloca nos echaba a la policía porque pues se paraba la gente a escucharnos y todo el cuento, no. Y era constante, los viernes y los sábados, Maloca nos echaba la policía 4 o 5 veces en el día, mejor dicho. Hasta que un día llegó un sargento de la policía y ya mamado de ir, el man dijo, venga, pero ustedes, ¿por qué se hacen acá? No, es que nosotros contamos cuentos y tal. Sí, pues no estamos haciendo nada malo, sí, pues yo sé, pero es que esta es la entrada de Maloca, o sea, ellos están peleando pues como con justificación. Entonces el hombre volteó a mirar y dijo, allá al frente hay un parque, ¿por qué no se hacen allá? Háganse en ese pastal y no joden a nadie y dejan la llamadera, porque es que yo dejo de agarrar ladrones por venir a solucionar estos problemas tan bobos. Y entonces fue como, no, parce, pero es que al otro lado no llega nadie. Entonces nos cruzábamos y llamábamos la gente, como a gritos. Entonces empezábamos a gritar cuentos y a gritar que vamos a regalar plata y que, mejor dicho, prometiendo la cruz de Gólgota, la oración fuerte del Espíritu Santo. Gritábamos tantas tontadas por si que la gente por los puentes peatonales empezaba a pasar y empezó a camellarse un voz a voz de que la gente se sentaba y la pasaba bien. Y entonces empezó hasta que se convirtió en uno de los espacios al aire libre más grande. Digo que de Latinoamérica, en ningún país de habla hispana se registra un hecho como el que nosotros vivimos los fines de semana. Entonces, del viernes al sábado o domingos cuando son festivos, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche más o menos, habemos ahí parchados 5 o 6 cuenteros, comediantes, narradores, parce, haciendo reír, tirándola toda, como se dice, probando. Es un laboratorio permanente porque vos tienes que llevar muy buen trabajo, porque se pasa el sombrero, se pasa la mochila como pago, y si vos haces un mal show, pues no comes, porque la gente no te va a pagar. Entonces prácticamente el trabajo se mide allá, es de acuerdo a la mochila que vos recibís. Entonces, pues el parque yo lo quiero mucho, lo quiero bastante. Desafortunadamente hace un año no voy. O sea, yo estoy como retirado del parque hace un año, pues por temas de trabajo básicamente, porque bueno, estamos de gira permanentemente o estamos fuera del país, ya digamos que estamos como en otro level, bendito Dios, llenando teatros, haciendo shows y demás. Entonces, pues digamos que ahorita el 14 de septiembre voy a regresar a hacer el último show.
como para despedirme, pues, como oficialmente del parque, ¿ves? Porque ya siento, parce, que hay como que darle la oportunidad también a los otros parceros que están empezando, que se parchen, que se la guerreen ahí, como la hicimos nosotros. Entonces, digamos que ahorita el 14 voy a hacer como ese show de gracias y de despedida, como para dar el siguiente paso de seguir camellando y dándole duro a poder llenar teatros, ¿por qué no estadios en algún momento de la vida? Eso es NASA, parce, es como la oportunidad de soñar, de sentarse en el césped, de que todos sean iguales, de que no importa si vos vives al norte, si vos vienes mucho dinero, si eres hijo de un congresista o eres hijo de un barrendero, porque en el Pasto somos iguales. Ahí en la grama o cuando todos se sientan, somos absolutamente todos iguales. Entonces no hay distinción de credo, raza, color, nada. Ahí somos iguales todos y eso es una chimba. Jorge, además de eso, hoy día encontramos otro escenario que es bastante interesante y me gustaría que reflexionáramos en él, y es la tecnología, las redes sociales, la internet. ¿Qué tanto ha intervenido en este caso de la comedia, de la cuentería, de la narración oral, estos nuevos elementos que nos presenta pues la actualidad? Pues, parce, si usted quiere estar a la vanguardia, como se dice, si vos querés estar ahí, tienes que empezar a entender que este oficio ya no se hace solo. Antes era uno solo contra el mundo y a ver qué pasaba. Ahorita, por ejemplo, en mi caso, se necesita un equipo de trabajo, entonces se necesita quien mueva las redes, se necesita un community manager, se necesita un diseñador, se necesita, en mi caso, por ejemplo, yo tengo empresa, entonces yo manejo humor empresarial, camellamos en muchísimas empresas, escribimos humor empresarial, entonces es una necesidad muy bacana porque, por ejemplo, las empresas dicen cosas como: hey, tengo un problema aquí en mi empresa y es que la gente no valora lo que tiene, llegan tarde, malgastan el agua, malgastan el tinto, malgastan. Entonces nosotros, ok, escribimos un show en pro de eso, de que ellos se diviertan, pero hagan conciencia de lo que tienen. ¿Me explico? Entonces yo tengo empresa desde el 2013 y la empresa ha permitido, parce, como que nosotros nos demos cuenta que solo no podemos. Entonces yo necesito, por ejemplo, en un show mío, ya no voy solo, ya no es el diablo, ya no es Jorge Torres el que está ahí, hay como 7 conmigo. Entonces, está desde mi nena, que es la que registra boletería, desde que el que está en la puerta, los técnicos, los que graban, ¿me entiendes? Que las luces, el audiovisual, el community manager que está todo el tiempo grabando. Ay, parce, empezamos este show, entonces pensar que yo solo puedo hacerlo todo es ilógico. En este momento necesitamos ayuda de un buen equipo de trabajo para poder salir a las diferentes plataformas y que nos vean, que de alguna forma nosotros generemos esa difusión que necesita el oficio. Entonces, por ejemplo, si vos no tienes una persona que sepa de cómo subir una historia, cómo subir un reel a Facebook, a Instagram, a TikTok, pues, parce, te vas a quedar rezagado contra los otros, porque por sí que nosotros ya nacimos atrás, no somos millennials, entonces tenemos ya una desventaja tecnológica, ¿cierto? Entonces nosotros nos toca ir paso a paso y sumándole. Ahorita, por ejemplo, con todo este tema de los podcasts y demás, otra más que toca ir haciendo, ¿cierto? Entonces todo el tiempo toca estar como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para no dejar de existir en el tiempo, sino nuestro oficio poderlo montar sobre las plataformas? Entonces, por ejemplo, en mi canal de YouTube la gente tiene la oportunidad de entrar y disfrutarse los shows gratis. El que no tenga para teatro puede entrar a mi canal de YouTube y gozársela. ¿Me entendés? Que haga unas crispetas, que se siente con la mamá, con el papá, con la esposa, con el novio, qué sé yo, con los hermanos. Porque hay muchas personas que no, todavía estamos limitados en decir, parce, tengo 200.000 pesos para ir esta noche al teatro, comprar las entradas, comer algo y pasar la chimba. Hay gente que, parce, vive con el mínimo y mínimo aguanta necesidad y mínimo sortea sus problemas con el mismo mínimo. Entonces, a esa gente que todavía no le da el capital monetario, parce, ahí está YouTube. Parce, ahí está mi canal de Facebook. Nosotros tratamos de poner al servicio de la gente como esa dosis chiquitina de sonrisas. Y vuelvo y digo, parce, gracias a Dios yo cuento con un buen equipo de camello. Los que camellan conmigo lo hacen por gusto, no por plata. Y eso es una bendición porque estamos salvando vidas, parce, estamos salvando vidas. Jorge, ¿qué es lo más difícil de la narración oral, de hacer comedia, de contar? Yo creo que el solo hecho de hacer reír ya es demasiado difícil.
demasiado difícil. El solo hecho de hacer reír es demasiado difícil. Pero más difícil aún pensar que a vos te van a pagar bien por algo que vos te inventaste. Porque nosotros vendemos viento. ¿Y cómo vos dosificas el viento? Es imposible. Entonces es un tiro al aire. ¿Me entendés? O sea, el sello nuestro, por ejemplo, son las redes. ¿Cierto? En este momento el sello es que la gente, un empresario entra a YouTube y diga, parce, yo vi esto de este man y me encantó, quiero traer esto para mi empresa. Entonces volvemos, si mi equipo de camello no está dispuesto a eso, estoy perdiéndola, porque no tengo forma de mostrar lo que hacemos, lo que escribimos, lo que montamos en la escena. Entonces, vuelvo y digo, parce, es demasiado grato entender que a vos te paguen por hacer lo que te gusta. Esa es la verdadera bendición. Jorge, ¿qué tanto se ha transformado el arte de contar historias a través del tiempo, bueno, en su caso, desde el momento en que se decidió a dedicarse a esta profesión? Pues, parce, vea, esto ha sufrido unos cambios abismales, pero yo creo en la complejidad del oficio. Mi empresa se llama el Taller del Juglar. ¿Por qué? Porque eso es a lo que yo quiero llegar. En todos estos años hemos ido desarrollando habilidades y habilidades y habilidades para poder llegar a eso de ser un juglar. ¿Quiénes eran los juglares? Los juglares eran músicos, eran trovadores, eran compositores, eran escritores, pero aparte de eso, eran bufones. Entonces tenían la capacidad de contarte un hecho real, de imaginarlo, de inventarlo, de cantarlo y de divertir. Entonces yo creo que nosotros necesitamos es llegar a eso, a ser juglares, a ser lo que llaman un showman. ¿Cierto? Que de principio a fin la gente esté ahí diciendo, parce, necesito esto, quiero esto. De por sí que ya es muy complejo competir con las plataformas digitales, con la tecnología, Netflix, con Prime Video, ¿no? Que vos te acostás y puedes durar todo el día acostado viendo, que es parte también de la, digo yo, de la estupidez del sistema. El mundo quiere tenerte quieto y ahí, para ellos, consumiendo. Entonces, cuando uno sale del molde y dice, no, yo quiero esto, quiero un contacto más humano, quiero sentir al de a la silla al lado, quiero reírme de escuchar la risa del de al lado, que es algo que el televisor jamás te va a permitir, el computador jamás te va a permitir reírte de la que se ríe como una bruja. ¿Cierto? Que a todos nos ha pasado que se nos sienta alguien al lado. Y uno dice, Jesucristo, ¿se rió o se murió? ¿Qué fue lo que pasó ahí? O por ejemplo ese que empieza a reírse y tiene que parar de reírse porque se ahoga con su propia tos. ¿Cierto? Que eso es un parche, uno escuchar a alguien, se está riendo, se está muriendo. Ese tipo de cosas, esa humanización, digo yo, es lo que verdaderamente lo lleva a uno a seguirle dando y a seguirle dando y a seguirle dando. Jorge, ¿qué decirle a alguien que quiere iniciar en la escena de la narración oral? El que quiere empezar en esto, yo le diría que estudie otra cosa. Hay muchas cosas que dan dinero y dan reconocimiento. Este oficio es muy complejo, es muy duro, muy difícil, por el grado de frustración que tiene, pero también por el grado de complejidad. De un tiempo para acá, la gente pensó que ser comediante es tan fácil, porque es subirme a decir 3 estupideces, hablar de droga, de sexo, y de promocionar eso, y ya con eso me volví famosito y me volví de la onda, ¿cierto? Pero los que traemos como esa mística, esa magia de atrás, hermano, entendemos que no es subirse a hacerse el chimbita, sino es el subirse a salvarle la vida a alguno. Porque vuelvo y repito, parce, yo he tenido shows donde la gente entra por azar. Por ejemplo, en el parque, un día un pelado se iba a lanzar de uno de los puentes peatonales, y yo cuando veo a ese man con una botella de trago ahí, y bebía y se estaba como despidiendo y decía cosas. Y a mí lo único que se me ocurrió fue decirle, hey, si te vas a matar, déjame la botella ahí, que yo voy por ella. y el parcero le dio risa. Y me dice, no me hagas reír, que es que estoy llorando. Y le digo, yo también, estoy llorando como ese vodka se va a romper. Venga, me lo trae, antes de matarse, déme un trago. Y empecé a joderlo y a joderlo hasta que lo logré bajar de ahí. Y se sentó a ver el show. Y casi que todo el show se lo dediqué al man. Y cuando terminó el show, no me senté a tomarme un trago con él. Y yo le decía, parcero, usted es muy joven. No piensen acabar su vida todavía. Este es el inicio de una gran oportunidad. Y era un tema de desamor. Entonces yo digo, ¿hasta dónde, parce, la frustración nos lleva a querer acabar hasta con nuestra propia vida?
Entonces, el que está empezando en esto cree que esto es muy fácil, es subirse a hablar de sexo, de drogas, rock and roll, por así decirlo. Y no, tiene un trasfondo más chimba. Nosotros como artistas tenemos una responsabilidad social que a veces desconocemos o ignoramos convenientemente, ¿no? Entonces, disfrazamos el discurso. No, es que eso es lo que yo pienso, así esté mal, es lo que yo pienso. Y yo creo que como artistas tenemos que poner también en la balanza lo moral y lo ético. O sea, yo no me puedo burlar de si a vos un disparo te sacó un ojo, yo no me puedo reír del tuerto, porque es que yo no sé qué dolor hay detrás de ese ojo. Y si me río del tuerto, tengo que también hacer la reivindicación de por qué me estoy riendo y para qué no. O sea, no es coger a la gente a destruirla como es el humor fácil, sino, parce, vamos a construir también un puente chimba entre el público y el artista, entre el artista y el público. Que si usted logra que en un show la gente salga amándolo, usted la está haciendo bien. No importa que en ese show hayan 3 personas, hayan 5 o hayan 1000. Jorge, un cuento, un relato de 1 minuto. De 1 minuto. Ay, María. Vamos a ver. Cuentan que lo vieron bajando por una de las céntricas calles de Bogotá. En una mano llevaba una botella de aguardiente y en la otra un tridente. Ay, María, que soy el diablo. Y el que me salga me le meto y lo espanto. Y cuentan que bajando por el centro, ahí abajito de la calle ambiental, el mocho y el perro se botaron encima del diablo. El primero le metió un puntazo en la espalda para asegurarlo. El segundo le quitó el tridente y el tercero empezó a golpearlo. Lo robaron y lo golpearon hasta el diablo privarse. Desde ese día, los que historias cuentan en la Bogotá grandísima, en esa metrópoli, dicen que a eso de las 3:33 de la madrugada, ahí en el eje ambiental, se ve una sombra del diablo que se echa la bendición y dice: el que venga a ir a Bogotá tiene que cuidarse de la maldad, porque el que sale a la calle sin la bendición de Dios está expuesto a que le suceda lo peor. Ahí está el mensaje que hasta el diablo pasa situaciones en Bogotá. Jorge, redes sociales y bueno, ¿cuándo está en Neiva? ¿Cuándo pasa de pronto por la USCO? Parce, pues estamos armando la gira. Ya me habían seducido de allá, de esos lados, para ir. Un saludo especial a mis hermanitos de Casa Teatro, a Fabito, a Gasca, a todo el parche de Casa Teatro, que es una gente que amo profundamente. Y bueno, tengo mucho cariño con la USCO porque los shows que hice allá, parce, fueron brutales, fueron muy emblemáticos en el tiempo en que estuve ahí, que era el tiempo que estábamos conectados. Soy de Pública y ese sentimiento de Pública nos une en todas las ciudades de Colombia, ¿no? Entonces, me encuentran como @sichilla_le_pego en Instagram, en TikTok, Facebook Jorge Torres el Diablo, YouTube Jorge Torres el Diablo y Data Crédito, el huérfano que no paga. Ahí estoy en todas las redes sociales. Y bueno, sí, vamos a montar la gira para allá, para esos lados. Tenemos Neiva, tenemos otras ciudades ahí en el stand-by. Ahorita estamos haciendo gira por el eje cafetero, pero yo creo que si no es para octubre, finales de octubre, será para noviembre que vamos a estar por esos lados del Huila. Entonces estén pendientes, amigos huilacenses, pues, porque vamos a ir para allá. Y a ustedes, parce, la buena, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y lo que necesiten por acá, la orden, hermano. No, Jorge, muchas gracias a usted nuevamente y por supuesto agradecerle por haber sacado de su tiempo en medio de su gira, de su trabajo y de estar pues haciendo reír y salvando vidas a través de ese proyecto que es el Taller del Juglar y también Jorge Torres el Diablo. Muchas gracias nuevamente y a todos nuestros oyentes agradecerles y a las personas que pues nos vieron en redes sociales también. Les invitamos para que sigan conectados con la programación de la radio de Pensamiento Universal.